Bienvenidos a Perspectiva, donde la información se transforma en decisiones estratégicas para tu empresa. Yo soy Ilse Quesada y me da mucho gusto acompañarlos a conocer más sobre nuestro tema de hoy. Hola, bienvenidos a Perspectiva. Me da mucho gusto recibirlos otra vez y que hoy platiquemos de algo que realmente tiene complicada la situación en algunas empresas. Hablaremos de la ausencia del talento. ¿Realmente es que no podamos conseguir a la gente o es que nos estamos adaptando a una manera de trabajar diferente y no lo hemos entendido del todo? Este tema, la verdad es que ha sido muy mencionado últimamente y nos han invitado a que hablemos sobre eso. Y para ello, tengo un invitado muy especial al cual yo admiro y respeto y me da muchísimo gusto que esté el día de hoy con nosotros porque él es un máster y conocedor de todo lo que tiene que ver con el talento y su desarrollo. Les voy a presentar a César Avilés. Él es peruano, tiene una consultoría en su país y vamos a platicar con él acerca de este tema de la ausencia de talento en Latinoamérica. Como siempre, confiados en que toda esta información les sea de utilidad para tomar decisiones estratégicas. Así que, pues ya saben, yo soy Ilse Quesadas, bienvenidos a Perspectiva. Y pues les presento a César. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a Perspectiva. Gracias por tu tiempo. Hola Ilse, ¿cómo estás? Primero agradecerte y sobre todo antes de empezar, felicitarte porque estos espacios lo que hacen es básicamente pues cubrir una gran necesidad en la información que hoy requerimos en las empresas, en las que tomamos decisiones. Y creo que tu propuesta en realidad, y empezaría felicitándote porque tu propuesta, además de ser muy valiente e inteligente, también nos está dando la oportunidad de encontrar espacios a los que divulgamos, a los que requerimos información o los que simplemente queremos construir un mundo distinto. Así que te felicito porque en realidad yo creo que este esfuerzo es en realidad una aventura que sé que va a ser de gran beneplácito y sobre todo de una calidad informativa que todo el mundo requiere. Muchísimas gracias, ¿no? Viniendo de ti me siento muy honrada y muy agradecida. Y sí, la verdad es que tiene ese objetivo, el dar información que nos permita a todos adaptarnos a lo que está sucediendo en la actualidad y que nos sea mucho más sencillo. En muchas ocasiones no es que requerimos más información, en muchas ocasiones lo único que se requiere es entenderla mejor, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de que así sea. Pues muy bien, César, muchísimas gracias y a mí me gustaría empezar con que nos des la oportunidad de conocer un poquito más de ti, qué te ha llevado, cuál es tu experiencia y por qué el día de hoy podemos hablar de la ausencia de talento. Gracias, Ilse. Bueno, tengo más de 2 décadas ya acompañando a procesos de transformación en varias partes de Latinoamérica, desde facilitadores asociados, empresas que ya conduzco en el mismo tiempo. Hemos desarrollado proyectos en más de 11 países, en empresas tales como PepsiCo, Licor, Scotiabank, Ferreiros, Heineken, Enel, empresas que también estamos acompañando en procesos de transformación. Y lo interesante es que nuestro trabajo nunca ha sido únicamente capacitar, ¿no? Lo que hacemos básicamente es ayudar a las empresas a cerrar esa brecha entre la estrategia del negocio y comportamiento de las personas. Y eso nos ha permitido observar cómo ha evolucionado el mercado laboral en distintos sectores, tanto como el sector masivo, el sector de retail, industria, minería, manufactura y tecnología. Y hoy puedo decirte, y después de pandemia, por cierto, y hoy puedo decirte que el problema del talento ya no es un problema de recursos humanos, es un problema de competitividad empresarial. Y ese me parece que es como la punta de lanza que hoy quería traer también en esta conversación contigo, porque, claro, a veces solamente asumimos que el problema puede ser la falta de talento, pero creo que hoy en día hay que entender el problema desde una perspectiva totalmente distinta. Y es lo que traigo también para esta conversación a partir de esta experiencia. Mira, qué interesante. Creo que de lo que hablas nos da una visión de hacia dónde podemos ir en esta plática y sobre todo que entendamos algo que me resonó obviamente porque soy recursos humanos, es el problema de talento ya no solamente es de recursos humanos.
Ujú. Estamos hablando de que requiere todo el cuadro o el círculo o el triángulo, como lo quieran llamar, estar comprometidos no solamente con adquirir, porque siempre hablamos que para iniciar necesitamos adquirir a las personas correctas. No, es también tener las personas correctas para que ellos entren y sean parte de este proceso, se quedan, se retengan y sean productivos, que pues, al final de cuentas a las empresas es lo que les interesa. Yo Por tengo supuesto. una duda para iniciar con todo esto. Se habla mucho de la escasez de talento, no solamente, bueno, nosotros estamos en México, no solamente en México, y me supongo que Perú tendrá también sus condicionantes y el resto de Latinoamérica, pero realmente estamos ante una escasez de talento o es que estamos cambiando la dinámica cultural laboral o qué es lo que está sucediendo realmente. Mira, partimos de la base de que creo que estamos utilizando un mal diagnóstico, porque no es solo la falta de talento. Lo que falta es talento dispuesto a aceptar las condiciones que muchas empresas todavía ofrecen. Hablando de empresas que todavía siguen trabajando con mapas culturales del siglo pasado. Y esto se ha visto con mayor, diríamos, oportunidad de mejora en el proceso de pandemia. Yo creo que la pandemia hubo, a pesar de que fue una situación muy complicada para muchas personas, puso a pruebas a muchas compañías para ver qué tan preparado estaba para el cambio del mercado, ¿no? Porque el cambio lo que permitió puntualmente, o cuando este proceso vino, permitió observar qué tanto tenía la capacidad de adaptabilidad de esas empresas para poder generar una eficiencia que no pierda evidentemente o coevolucione también con el consumidor. Entonces, hace 10 años las organizaciones competían también por un lado, y eso también es bueno aclararlo. Recuerda que hace 10 años solamente las empresas competían hoy día al lado de la que estaba prácticamente en tu misma ciudad. Entonces, hoy las empresas compiten con cualquier empresa del mundo, porque ya existe evidentemente pues todo este proceso donde podemos generar una escalabilidad, donde tenemos que tener la versatilidad de poder atender las demandas de un mercado que, por cierto, requiere evidentemente tu servicio. O sea, es una empresa obviamente de producción, o sea, es una empresa que el mercado requiere. Por ejemplo, aquí en el Perú, hablando justamente de ese valor de competencias, la compañía más importante de la fabricación de vidrios para una empresa como Tesla es peruana. Entonces, cuando Tesla se fijó en una compañía como la que hoy exporta todo este proceso, pues se fijó en el nivel productivo y hoy esa empresa tiene varias plantas en el mundo. Entonces, las empresas han evolucionado. Entonces, hoy compiten las empresas en cualquier parte del mundo. Como por ejemplo, no sé, un ingeniero peruano puede trabajar para Canadá y ni siquiera movilizarse físicamente allá. Ese también ha sido otro gran cambio de mercado. Un analista mexicano puede trabajar en Estados Unidos, como un diseñador colombiano puede vender sus servicios en Europa. La globalización lo que hizo fue que el talento deje de ser local. Entonces, existe ya un talento mucho más globalizado. Existen plataformas donde puedo buscar tranquilamente pues un talento que no necesite movilizarse hasta Perú para que sea evidentemente para que venga a trabajar. El cambio también del comportamiento en la organización ha permitido que muchas personas dejen de trabajar de la manera tradicional a trabajar de una manera virtual. Ese es un gran cambio. Mi pregunta desde ahí, ¿cuántas personas tuvieron que adaptarse a un nuevo desafío? Y si a eso le sumamos el ingreso de la inteligencia artificial, lo que está haciendo es acelerar todavía más ese fenómeno. Entonces, ya la pregunta prácticamente ya no es por qué el talento debería elegirme a mí, ¿no? Entonces, las organizaciones lo que tienen que pensar es qué están haciendo, primero alineadas a los nuevos desafíos comportamentales que presenta el talento, porque también existen dos vertientes, el talento que está esperando una oportunidad donde le van a tocar la puerta, o el talento que está evolucionando con toda esta nueva tecnología y que ya tiene grandes pasos por adelantado, y te das cuenta que llegas a una empresa que todavía no tiene insertada una cultura de inteligencia artificial, o que no tiene procesos, o que no tiene incluso procesos básicos e indispensables en ese punto. Entonces, existen hoy prácticamente, creo que dos conflictos. El conflicto del talento que no desarrolla las habilidades que las organizaciones hoy tienen y las organizaciones que no han desarrollado las habilidades que el mundo necesita. Entonces, eso creo que es algo que para mí me parece que es como a observar
y estas diversas experiencias que vamos teniendo, nos vamos dando cuenta hacia dónde está evolucionando justamente estas dos vertientes. Yo creo que hay para mí, una excelente oportunidad para ambos en qué hacer para fortalecer, porque las perspectivas, hay muchas perspectivas que están pasando en Latinoamérica que no debemos dejar de lado. Fíjate qué interesante. Estás hablando de una evolución que pareciera que muchas empresas no van como al mismo nivel de este requerimiento, ¿no? Estamos hablando de estar presentes en cualquier parte del país, y te digo desde México, hay muchas empresas que hablan es que tienen que estar aquí en la oficina, no es posible hacer ninguna actividad si no los estoy viendo, ¿no? También otra, y creo que una de las principales que nos podemos llevar una charla completa es el tema de la inteligencia artificial y los beneficios y los no beneficios que pudiese tener, ¿no? Y como toda esta, es que creo que estamos dentro de un torbellino que no le ha permitido a nadie como asentarse y entender bien, ni tanto la empresa que contrata, ni como el que se quiere ver contratado. Desde tu perspectiva, César, ¿es lo mismo en toda Latinoamérica? Tú que has visto varios países, que conoces el tuyo, obviamente, propio Perú, pero ¿realmente son los mismos factores y la misma problemática en toda Latinoamérica con respecto al talento? Mira, más allá de lo cultural, o más allá de recordemos que también los lineamientos políticos de cada país van a influir directamente en la perspectiva de desarrollo de talento, desarrollo organizacional. Tenemos claramente que el principio de desarrollo de talento se puede ver con mayor énfasis en países que tienen gobiernos de derecha que países más de izquierda. No digo que no sea así necesariamente, pero creo que es marcada las perspectivas. Lo que sí yo veo que hay 5 factores bastante claros que hay hoy día, que son estos principales factores que están provocando esta situación, especialmente en esta parte del mundo, ¿no? Y el primero, el cambio demográfico. Yo creo que las generaciones jóvenes tienen prioridades completamente distintas. Y esto hace que también tengamos un conflicto de intereses entre lo que las organizaciones requieren y el talento también busca, ¿no? Hoy día un talento joven está buscando versatilidad, está buscando flexibilidad, interculturalidad, oportunidad de aprendizaje. Y eso es, creo que, un factor muy claro que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que traen las generaciones que son la fuerza laboral más grande en una compañía? Estamos hablando entre el 40 y 45% de fuerza laboral es bastante joven en una empresa. Lo segundo es la digitalización. No podemos ser ajenos a esto porque hay muchas habilidades que quedaron obsoletas en apenas 5 años. Yo siempre cuento esta historia que tiene que ver con mi experiencia personal, pero yo la primera carrera que estudié fue una carrera técnica que lo estudié en el año 1993 y pasé 3 años estudiando programas como, por ejemplo, WordPerfect, DOS, Lotus, Pascal, y cuando finalicé mi carrera todo lo que yo había estudiado era prácticamente obsoleto. Imagínate que hoy, y esta como tendencia en realidad justo lo veíamos revisando con unos amigos, decía, claro, es que hoy incluso la capacidad de obsolescencia intelectual es prácticamente más rápido que hace unos años. Incluso un amigo me decía el año pasado, muy orgulloso él, hablándome justamente de ese tema, que había recibido una certificación en no voy a decir el nombre del servicio, pero me dijo, César, no han pasado ni 2 años y ya no lo utilizo. Y es que, claro, la digitalización ha hecho que muchas cosas ingresaran en este proceso y es el camino regular que están siguiendo muchas organizaciones. Pero lo tercero, y que debe ser también quizás uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta, es lo que tú decías hace un momento, el tema de la inteligencia artificial. Porque ya no reemplaza únicamente a las tareas operativas. De hecho, empieza ya a reemplazar el trabajo intelectual repetitivo. Y de hecho, en las estimaciones que estaba averiguando, entre un 30 y 40% de los empleos en América Latina están expuestos de una u otra manera a la inteligencia artificial generativa. Conozco empresas aquí en el Perú que han pasado de tener 200 personas a tiempo permanente a reducir sus planillas en un 50% porque ya hay procesos sistematizados, especialmente los call centers, por ejemplo, que ha golpeado muy fuerte, donde ya prácticamente es digitalizado, sistematizado y con inteligencia artificial. Entonces, antes, por ejemplo, teníamos mucha mano de obra disponible.
la inteligencia artificial no es una amenaza, lo que va a permitir es que el talento pues vaya en función, porque la inteligencia artificial, por cierto, te abre una ventana de oportunidades que en Latinoamérica debe estar evidentemente presente. Si no llega a sustituir personas, lo que llega es aumentar productividad, pero ¿qué tanto esas personas están evidentemente pues preparadas? Algo que me pasaba, hace poco estaba terminando un curso de empleabilidad para una universidad aquí en el Perú, y yo les contaba a mis alumnos y les decía una pregunta bastante clara, hablando justamente del tema, ¿no? Les decía, ¿cuántos conocen inteligencia artificial? Y todo el mundo levantó la mano. Y yo decía, perfecto, y creo que estamos en buen camino. Ahora, la pregunta no es cuántos conocen, la pregunta es cuántos saben utilizarlo. Y de 18 o 20 personas que estábamos en esa sala, solo se quedó una persona con la mano levantada y me hablaba de la ingeniería de prompt y me hablaba de cómo estaba utilizando en la sistematización. Y claro, entonces 17 personas dejaron de ser competentes en ese momento porque conocían superficialmente algo que va a marcar el destino de los trabajos actualmente. En Latinoamérica pasa el cuarto fenómeno, el trabajo remoto. Hace un ratito lo hablábamos, ¿no? El mejor talento ya no busca un empleo en su ciudad, ahora busca oportunidades en el mundo. Entonces, esta conversación se está haciendo desde Lima, México, también porque evidentemente tenemos la oportunidad de poder establecer un grado de comunicación que obviamente nos acerca en grandes oportunidades a los kilómetros que estamos. Y otra cosa fundamental que también me parece que es importante ya como el quinto elemento es muchas universidades siguen formando profesionales para empleos que probablemente desaparecen antes de que estos estudiantes se jubilen. Y eso es algo que evidentemente también tenemos que tener en consideración. Entonces, 5 puntos que me hacen pensar sobre qué cambios vamos a tener en la prontitud. Muy bien. Fíjate, creo que aquí vamos a tocar un tema que me agrada mucho, desde la otra perspectiva, no solamente de la empresa, sino desde el tema del colaborador o de la persona que está buscando el trabajo. Hablaste tú sobre cómo, digamos, yo lo veo así, como es como se está adaptando a ambas partes, tanto el que pide como el que da, ¿no? Como el que pide trabajo como el que da. ¿Y cómo se hace esta interacción tan complicada? Porque pareciera que la persona que está pidiendo está viendo una realidad diferente a la que está ofreciendo la empresa, ¿no? Hablabas tú de que cuando tú estudiaste estaba obsoleto cuando terminó tu técnica de lo que estabas estudiando. Y pues hoy por hoy es el triple, porque hoy, no sé, Claro. mi teléfono, al momento que lo saco de la caja nuevo, ya está obsoleto. Así es. ¿Por qué? Porque 5 minutos después está saliendo la versión 2.1416, Sí, claro. no sé qué, y resulta que mi teléfono, que costó un dineral, que no es cierto, no cuesta un dineral, pero digamos que un teléfono que cuesta un dineral, resulta que tienes un margen de actualización de menos de un año. O sea, ya estás hablando de escasos 3 meses, y creo que eso está sucediendo también con las personas. Necesitamos estar a una revolución que muy pocas personas tienen la capacidad de darlo. Y el hecho de que conozcas, como tú lo mencionaste, y eso creo que es muy claro, el hecho de que conozcas de inteligencia artificial o que le preguntes a ChatGPT algo y te responda, no significa que sepas de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial está ligada a lo que tú le alimentas, a lo que tú le transmites y lo que tú puedes, lo que tú estás creando con ella. Ella te va a responder lo que tú quieras. Yo realmente me voy a volver la mejor amiga de ChatGPT. Todo lo que le pregunto es una maravilla y una excelente pregunta. Y, o sea, yo quiero una pareja así, ¿no? Que todo lo que crea que hago es una chulada, ¿no? Ya nomás le falta decirme que qué bonita amanecí hoy, la voy a programar para que lo hagan, ¿no? Y que no te sea raro que en eso va a pasar ahorita. Sí. Y eso es al final lo que está sucediendo. La inteligencia artificial va a hacer lo que tú le digas que hagas, y si no tenemos las capacidades ni la preparación para programarla correctamente, pues no va a terminar siendo como una ayuda. Y si las personas no nos adaptamos a este cambio, te voy a dar un ejemplo que me ha sucedido últimamente. Ya el 90% de los currículos pasan las ATS y todos los filtros que tú quieras hacer, el 90%. ¿Por qué? Porque están hechos
por medio de una inteligencia artificial para pasar esa inteligencia artificial o esos humanos. Tú ya ves perfiles que son currículums que son perfectos. Sí, claro. Y después te topas con la persona y resulta que ni siquiera conoce su currículum. Sí, así es. Entonces, está teniendo como si fuéramos en paralelo, pero uno va a una velocidad más rápida que la otra y eso creo que ha sido uno de los ajustes complicados. Así que, visto desde la persona, ¿qué es lo que más ha cambiado en los perfiles que actualmente buscan trabajo, César? ¿Qué es lo que, cómo la gente que está trabajando está viendo el nuevo desarrollo del talento? ¿Cómo está viendo el liderazgo? ¿Cómo le podemos decir a la empresa que lo percibe o que está percibiendo el candidato a esta empresa, ¿no? Claro, claro. Mira, ahí estoy acordándome a la hora que tú me decías esto de lo que pasa ahora con el talento, es que sí considero que hay un talento resistente, ¿eh? Hay un talento que todavía espera volver un poco a la época de piedra, donde se extrañaba este tema de no ser competente. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien es cierto, la dinámica del mercado está permitiendo o está llevándote a que tú tengas una evolución puntualmente en el desarrollo de tus conocimientos. Entonces, de hecho, tendrías que tener tú ya como talento, pues la oportunidad de crecer a este ritmo del mercado o a este ritmo de conocimiento. Lo que no tengo claro es si todo el talento quiere desarrollar o quiere estar en la misma línea de la rapidez de la evolución del conocimiento. Hay conocimiento que es obsoleto y, como lo decía hace un momento, que vas a conocer simplemente para un periodo de tiempo y no más. ¿Por qué? Porque la necesidad y requerimiento de la posición te va a llevar a eso. Entonces, el desafío ya no es solamente que tú seas competentemente a nivel de un documento como el CV, sino es qué tan competente te vuelves para poder generar toda la practicidad o conocimiento de esas habilidades necesarias que hoy te van a preguntar en una entrevista y que además, bueno, genera pues este gap en la incompatibilidad que existe en una entrevista donde tu currículum dice que eres un master duster y al final termina siendo un gatito. Vamos a ponerle un ejemplo práctico, a pesar de que suena bastante, diríamos, cómico, el asunto es una realidad que tenemos que ponerla sobre la mesa. Entonces yo creo que existe desde ahí un talento que no está buscando que le toquen todavía la puerta cuando sí, el mercado también te está empujando a que necesitas pues un posicionamiento de habilidades y competencias que si hoy no las conoces es bien complicado. Hay otra cosa que también me llevo de este último trabajo que estaba haciendo con la universidad y con una empresa internacional. Hacía una pregunta bien necesaria, ¿no? Le decías, ¿quiénes tienen LinkedIn? Y quiénes lo actualizan, igualito, el mismo tema. O sea, yo tengo LinkedIn, pero no tengo ninguna publicación, no estoy haciendo contactos, no estoy iniciando conversaciones, no publico. Entonces, claro, digo, es que ¿cómo tu estrategia de marca puede estar basado en un posicionamiento de tu capacidad intelectual si no te estás exponiendo a tener conversaciones que conversen entre la necesidad del mercado, la necesidad de profesionales y tu necesidad de divulgación? Porque hoy día es improbable que un profesional no esté divulgando. O sea, tenemos que nosotros estar en la posición de divulgación, especialmente desde este lado, donde cada vez en nuestra diferencia de edad podemos dejar de ser empleables para un mercado, pero podemos ser atractivos para otros. ¿Por qué? Porque ya nuestra experiencia de una u otra manera marca o condiciona estas nuevas, evidentemente, estrategias que muchas personas todavía no han pasado. Entonces hay una gran y excelente oportunidad desde ahí. Pero también lo que decía hace un momento, yo creo que el mercado, la empresa como tal, cada vez es más consciente y sensible sobre estos cambios. Todavía hay una informalidad, por ejemplo, en el Perú. Nosotros tenemos 70% de informalidad en el mercado laboral. 70%, es monstruoso. Pero no somos lejanos a una realidad latinoamericana. Hoy día, por ejemplo, el gobierno que va a entrar ya prácticamente en unos días, estamos a prácticamente 7 días de iniciar una nueva condición de gobierno, pues ya puso las reglas claras, ¿no? Que es la formalización de un mercado. Que eso pasa en muchos países de Latinoamérica y hay empresas que no quieren formalizarse porque es más fácil operar en la informalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que evidentemente pues hay un tema de no desarrollo de talento, hay un tema de trabajar bajo los marcos de la ley, donde es mejor no generar unas facturas. Eso también nos distancia en la evolución que deben tener las empresas. Yo me pongo a pensar de que el día que ese 70% baje,
a un 20%, ya vamos a hablar de una economía de talento que va a desarrollarse producto de una necesidad donde tendremos que salir a competir. Lo mismo que pasa en México, más de 130 millones de habitantes. Hay más similitudes que diferencias, porque al final todos enfrentamos una brecha de habilidades que enseñamos y las habilidades que el mercado necesita, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de los países tiene esas ventajas extraordinarias, pero también tenemos que ver los fenómenos que suceden en cada uno de los espacios que hoy que vamos desarrollando. Y algo como para ir finalizando esta parte, Ilse, y es que si nos ponemos a pensar que si hoy en el año 2026 estamos evolucionando de una manera tan rápida, lo que se nos espera en el mercado del año 2030, creo que va a ser un preciso momento como para reflexionar el día de hoy de qué estamos dejando de hacer, qué estamos haciendo y cómo me estoy preparando a ese cambio tan inminente que ya estamos hoy viviendo, porque ahí es donde los diversos factores, los fenómenos, los enormes potenciales que tienen nuestros países, están enfrentando esos desafíos relacionados con productividad, informalidad y inversión privada. Desde esa perspectiva, el mercado para mí se pone en dos cosas importantes: el talento y la organización. Y en el medio, todos aquellos actores que quieran ir desarrollando todos esos factores que pueden ser de éxito. Porque ya casi prácticamente es improbable que no estés tú como talento, pues alineado a las nuevas expectativas y nuevas habilidades que el mercado necesita. Entonces te vuelves en un talento obsoleto, si no estarías preparado para eso. Pero pasa lo mismo con la empresa. Una empresa que no está preparada en un desafío de futuro, con las nuevas formulaciones o las nuevas estructuras que están viviendo, empresas que venden más siendo menos. Eso, por ejemplo, para mí me parece que también es un cambio en la economía de un país. Antes necesitabas a 20, 30 personas para operar, hoy necesitas a 4 o 5 personas y produces el doble. En mi compañía nos ha pasado eso. Entonces, y es lo que te decía antes tras bambalinas, ¿no? Ese sentir hace que tengamos que entender la nueva dinámica del mercado, la nueva evolución, el contraste comunicativo que existía antes de pandemia y que hoy está presente y que, claro, nosotros tenemos que saber olfatear, diríamos, desde la perspectiva de hacedores de negocio, si es que el talento que tengo hoy va en función a ese nivel de crecimiento que necesito en mi empresa. Fíjate, creo que estás tocando un tema que es muy interesante. No solamente es el yo ahorita, es qué está sucediendo para los próximos años y cómo debemos, lo que hoy no estamos haciendo o lo que hoy no estamos manejando de manera correcta, empezarlo a evolucionar, porque sí o sí, esta triangulación que tú mencionabas, empresa, talento y sus desarrolladores, son realmente quienes nos van a dar la posibilidad de que las empresas sigan creciendo y que las empresas sigan siendo productivas. Porque si nos enfocamos a creer que la inteligencia artificial, más allá de que puede eliminar de 8 a 4 personas que hacían lo mismo y hacerlas productivas esas 4, también requerimos una evaluación de ese desarrollo de talento de estas 4 para que puedan realmente tener la productividad y la forma de trabajo correcta para lograr los objetivos de la empresa. Te voy a dar un ejemplo. Yo veía que en unas tiendas departamentales muy grandes empezaron a poner los cajeros automáticos que ya no requerían a la persona. Y han tenido una pérdida monumental en sus resultados y tuvieron que quitar la mitad de esos cajeros automáticos y volvieron al tradicional. ¿Por qué? Claro. Porque está tocando el tema que tú estás mencionando. No solamente es el desarrollo de talento dentro de la empresa, sino el contexto global de la compañía. Aquí es donde entra el tema de que ocupamos cambiar nuestra forma de cultura, nuestra educación y nuestro desarrollo, no solamente para trabajar mejor, sino para tener una sociedad que conviva de una mejor manera y esté preparada para esta evolución, ¿no? Totalmente. Entonces, con respecto a esto de irnos hacia el futuro y de ver cómo es que se debe de engranar de mejor manera para lograr los resultados que buscamos, tú que has trabajado con muchas empresas a nivel Latinoamérica y que has conocido diferentes plataformas y formas de trabajo, ¿cuáles son las cosas que sí están haciendo bien?
esas empresas, sin mencionar nombres si quieres, pero sí esos factores que has visto tú que funcionan, que trabajan esos procesos, que sí dan un resultado y que las empresas hoy deberían de dar como señales de que lo hagan para que el futuro inmediato tenga mejores resultados. Era, el ejemplo que tú acabas de colocar puede ser un efecto más estacionario. Hay organizaciones, hay culturas que pueden ser mucho más adaptables en función a su nivel de pensamiento, ¿no? Yo tengo un amigo que trajo unas máquinas aquí que no están preparados para ciertos sectores, ¿no? Era una máquina de venta de bebidas, ¿no? La única gran diferencia es que tú abrías, digamos, la puerta y podías sacar tu bebida. O sea, tenías acceso a sacar 2, 3, 4, 5, ¿no? Y me contó que le fue mal. ¿Por qué? Porque en realidad lo apuntó en un mercado que pudo ser masivo. Pero el factor cambia cuando se fue a un tipo de mercado completamente distinto. Y es ahí donde él me decía, claro, hay que apuntar bien a saber que no todas las estrategias, como no todos los países, una cosa que falla no necesariamente puede fallar en otra. Acá nos pasó también ese fenómeno que tú nos cuentas, ¿no? En algún momento los grifos comenzaron a poner estaciones autorreguladas por el usuario, como lo que existe en Estados Unidos. Y ha funcionado bastante bien, pero no ha dejado de tener el factor humano. Ya cambió el rol del factor humano. El factor humano es más un facilitador del proceso que te guía, pero que no te pone diríamos, la gasolina. Ayer fui al cine y estaba una persona que vendía las canchitas, ¿no? Lo clásico, ¿no? Y la persona me conducía el proceso para que yo haga toda la compra por pantalla táctil y después iba a otro lado y lo compraba. Y claro, diríamos, hay un tema que en realidad no podemos de ser ajeno a un tema del comportamiento, y el comportamiento tiene que ver con la cultura. Yo creo que para hablar de lo que hacen bien, también tenemos que hablar de las dificultades enormes que hay hoy en día a nivel de los diversos sectores. Yo creo que la tecnología es el cambio más evidente. Y lo bueno que está pasando es que el mercado ya se dio cuenta que sin tecnología no pueden operar. Entonces existe una hipersensibilización sobre la necesidad de que la tecnología tiene que ser más amigable para poder generar esos espacios de análisis y que te permita seguir evidentemente subsistiendo. Entonces yo creo que la tecnología está ayudando a las empresas a crecer y que hay un buen cambio desde ahí, pero todavía diríamos que hay una brecha grande entre todas las necesidades que existen en el mercado. Lo segundo, a pesar de que suena como una gran oportunidad en general, las empresas están tomando forma hoy para formalizar ciertas cosas que no formalizaban. Recordémonos de que la cultura organizacional en una empresa pues está basada pues en procesos establecidos que evidentemente a partir de estos ritos culturales que generan todos los niveles de comportamiento en la formalización del propósito, todo eso son importantes. Hasta hace unos años no teníamos compañías que solamente definían el crecimiento de la organización por número y no por políticas culturales. Y eso me parece que es algo que las empresas están haciendo, pero todavía sigue siendo un gran pendiente, especialmente de este lado de nuestro país, donde hablaba de esta informalidad, un gran porcentaje, que espero que baje, pero evidentemente también es porque las decisiones gubernamentales apoyen esa decisión de darle mayor ingreso a ese factor económico que podría ser incluso mucho más grande y amplio si esto cambia. ¿Qué están haciendo bien las empresas? Y ahora voy a hablar simplemente de cosas que están haciendo. Yo creo que no están dejando de ser ajenas a observar el mundo de competencia global. Algunos fenómenos que nos pasan aquí. Nosotros tenemos una industria textil muy fuerte, está en el Emporio de Gamarra, donde si hablamos que es prácticamente casi cuadras y cuadras de edificios donde vas a encontrar industria textil de todo tipo. En algún momento, el gran miedo que tenían estas empresas era la competencia con China por el tema del costo textil. ¿Qué descubrieron en esta oportunidad? Que primero, conglomerados, es decir, organizaciones que se juntan para hacerle frente a una crisis de las diversas industrias. Las organizaciones se comenzaron a juntar, comenzaron a crear espacios de divulgación, comenzaron a generar nuevas tecnologías. Hoy día competimos con el PIMA, una de las
industrias más importantes a nivel textil es el PIMA peruano, que no tiene nivel de competencia en otro lado. Pero ¿cómo encontraron eso? Juntándose, conversando, dialogando, analizando el problema y encontrando oportunidades. Y eso es algo que muchas organizaciones se están haciendo. Hoy tú ves, por ejemplo, muchos espacios de conversación donde el gobierno discute con la empresa con los empleados. Por lo menos ya comienza a existir esos espacios donde incluso competidores comienzan a tener conversaciones. Eso era imposible. De hecho, hoy en la mañana estaba hablando con esta empresa, Club City, que tiene su filial en Berlín, y empecé con ellos muy temprano, y ellos distribuyen un sistema de mecanismo de aprendizaje que es digital. Y me daban la oportunidad de conversar con competidores no locales, pero con competidores míos a la larga, en otros países, para que me cuenten cuál es su experiencia de negocio. Y claro, eso si yo os lo preguntaba hace 5 años, 6 años, eso iba a ser imposible. O sea, ¿cómo te iba a compartir los secretos de la venta a una compañía que podía competir contigo? Entonces, eso me parece que es algo que existe hoy, ya mayor apertura. Pero también existen los desafíos, ¿no? Ciencia de datos, ingenierías renovables, liderazgo comercial, en el tema de las habilidades, ciberseguridad. O sea, hay, diríamos, cosas que todavía seguirán siendo factores de no éxito hoy en día. Pero recordemos que, así como lo decía en el ejemplo tan práctico, de que en algún momento lo que aprendes ya no lo vas a utilizar, pues no sabemos lo que va a pasar en 2, 3 años. Si la evolución de la tecnología sigue siendo como estamos, no me imagino lo que va a pasar en 3 años. Podría querer tratar de entender, pero la robótica va a ser un elemento que ya está cambiando el comportamiento de muchas empresas. Y sabes que algo que ha pasado aquí, que fue como una lavada de cerebro, que me pareció interesante, pero el año pasado se aperturó uno de los puertos en el Perú más importantes en toda la región del Pacífico, el puerto de Chancay. Y algo que pasó, este puerto tiene una división de acciones entre el gobierno de China con la empresa privada peruana, y también está involucrado el gobierno peruano. Y algo que trajo, y cuando lo dijeron en su momento nadie creía, y es que siendo uno de los puertos más importantes de todo el sector pacífico, no existe ninguna persona trabajando en ese puerto en la parte de carga y descarga. Solamente todo es robotizado. O sea, te imaginas, viene el barco, el robot, las grúas, los carros, y después ya viene todo el proceso que es manual, el tema de la inspección y todo el tema. Entonces, decía, claro, eficiencia total, 24/7, número 1, en operaciones, barcos que se reciben a cualquier hora, y algo que se pensó que no iba a ser posible que esto pasara. Entonces, imagínate que esto en realidad nos abre una gran ventana de oportunidades como para seguir aprendiendo de otros sectores que también los tenemos que trasladar pues al sector en que nosotros trabajamos. Creo que el reto que viene es bastante interesante y creo que la palabra aquí importante es adaptabilidad. Es entender que nos tenemos que adaptar no a la realidad de otros, sino a la realidad de nosotros mismos y empezar a movernos para estar al nivel de lo que también requiere tanto el mercado como empresa, lo que requiere la gente que va a trabajar con nosotros, ¿no? Sí, lo que mencionabas de los foros que se han abierto, donde anteriormente era lo que la empresa decía y ya no había otra, o lo que el gobierno decía y ya no había otro. El hecho de que hoy se abran métodos de comunicación o foros de comunicación que nos permitan entendernos mejor, pues sin duda va a ser uno de los caminos que nos lleve a lograr los objetivos que estamos buscando. Sin duda. César, siempre ha sido un placer platicar contigo. Me gustaría que fuéramos cerrando con eso que tú tienes o que quieras decirle a los líderes, a las empresas, a los encargados de talento, a todo el que estuvo interesado en esta charla y que se pueda llevar de César como un tip de asesoría sin cobro, de regalo para ellos. ¿Qué les decimos, César, para ir cerrando, por favor? Mira, las empresas pueden llegar a ser exitosas siempre y cuando tengan en claro algunos elementos. Primero,
desarrollen a sus líderes. Yo creo que el factor hoy día que más golpea es no tener a líderes formados que impiden todos estos procesos de cambio. Usen el proceso de aprendizaje continuo. Las organizaciones producen demasiada información y creo que es el momento de poder hacer una gestión de conocimiento mucho más válida. Tercero, no dejen de tener en cuenta que la inteligencia artificial permite potenciar procesos, pero también personas. Desarrollen culturas de confianza basadas, organizaciones basadas en la confianza, porque de hecho hoy en día sí es más necesario. Escuchar permanentemente al colaborador. Yo creo que el colaborador tiene una visión complementaria de que hoy los decisores de toma, o los que tomamos decisiones no la tenemos, entonces hay que escuchar. Y que hay que entender que el desarrollo profesional dejó de ser un beneficio. ¿Por qué? Porque ya es parte o tiene que ser parte de un proceso. Las empresas que están transformando hoy, en cambio, son las empresas que están comenzando a mirar a la productividad organizacional a partir no solo del desarrollo del talento, sino también a saber resolver problemas del futuro. Entonces, creo que el desafío debe ser constante y continuo. No dejen también de pensar que la formalización de todos estos procesos termina o va a terminar siendo la clave del éxito para subsistir en un mercado que evidentemente tiene que ser importante. Y creo que mi última recomendación, escuchen siempre a Ilse, por favor, porque siempre nos trae cosas que van a permitir. Este proceso no sería posible, evidentemente, pensando en cómo todo esto va a pasar si es que nos damos cuenta que tenemos que ir con un termómetro, tenemos que ir como también a la pausa, al centro de información, que si este mensaje no llegaría a nadie si es que personas como Ilse, que son personas que están también como buscando la oportunidad de conectar desde la academia con la transformación organizacional y también sería interesante que estos espacios sean mayores para poder generar un espacio donde podamos encontrar todos los desafíos y todas las soluciones juntas. Pues muchísimas gracias. La verdad es que lo que se busca es eso, el que expertos y perfiles que conocen y que han llevado una trayectoria sólida dentro del desarrollo del talento o dentro de diferentes perspectivas y trabajo en las empresas les ayude a tener una visión más clara para tomar decisiones estratégicas que lleven a lograr los objetivos que se están buscando. Yo me llevo muchísimas cosas el día de hoy, entender la globalización, porque estamos hablando, como decías al principio, con alguien que está ahorita en Lima, Perú, y yo estoy en Monterrey, Nuevo León, o sea, estamos a kilómetros y kilómetros de distancia y nos podemos conectar, porque Latinoamérica ya debe de entender que estamos hablando un mismo idioma, que tenemos muchos puntos mejor algunos, muchos puntos mejores otros, pero eso es lo que nos va a dar una cultura organizativa que nos pueda ayudar a ser más sólidos y más fuertes hacia ese desarrollo, y eso es lo que tenemos que entender como empresa. Abrirnos a las posibilidades de entender y de hablar un idioma en donde todos aportemos, en donde todos mostremos cosas que pueden beneficiar a los demás. Entonces, y con respecto al talento, la ausencia de talento ya no es la problemática de cómo adquirimos más talento. Creo que el verdadero asunto y lo que tú nos has transmitido ahorita es ¿qué estamos haciendo para que la gente se quede? ¿Qué estamos haciendo para que el personal se desarrolle y se sienta parte de ya no funciona el ponerle la camiseta a los colaboradores? Es que los colaboradores se sientan a gusto en el lugar en donde están, que les permita desarrollarse de mejor manera. Entonces, si hay una frase, permíteme para cerrar, algo que me ha inspirado lo que acabas de decir, que ya la ventaja competitiva ya no será la tecnología, sino las personas que sepan administrarlas y aprovecharlas. Porque ahí es donde nosotros podemos encontrar la gran brecha de oportunidad. Queremos hacer un negocio más flexible, tengo la tecnología, pero no tengo las personas. O puedo tener a las personas, pero no tienen el conocimiento. Entonces, aprovechen porque es un espacio en realidad donde tienes que comenzar a meditar si es que realmente estás preparado para ese desafío, que a veces es invisible, pero ¿qué tan preparado estás hoy para enfrentar los desafíos que es de un futuro que cada vez es más presente? Claro, y hay una frase que me gusta mucho, hablemos de este desarrollo, hablemos de la capacitación, porque a veces creemos o hay personas que piensan que la capacitación es cara, que capacitan a las personas y se van. Imagínate que no las capacites y se queden.
¿Qué es lo que estás haciendo? Eso sería terrible. Así que, pues, encantadísimos de la vida de tenerte por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos, César? ¿Dónde sabemos de ti? ¿Dónde podemos seguir platicando? Además de que te comprometo para que volvamos a charlar, porque siempre, siempre es una maravilla charlar contigo. Gracias, Ilse. Nuevamente, primero, antes de despedirme, felicitarte nuevamente. Espacios como el tuyo permiten hacer una modificación en la estructura tradicional de lo que hoy necesitamos articular, y creo que estás haciendo un camino extraordinario. No renuncies a este sueño maravilloso que sería el que te vuelvas una divulgadora y una especialista, porque sin ti muchas cosas no se podrían decir, y en verdad te invito a que sigas en ese camino. Y que espero volver a encontrarnos, por cierto. Si quieren hablar conmigo, si quieren compartir una idea o quieren simplemente tomarse un café, como siempre lo digo, estamos a una distancia de un clic. La página web de la compañía que yo represento aquí en el Perú es www.facilitadores.pe, o simplemente en LinkedIn como César Avilés Estratega. Me pueden encontrar en ese camino. Ahí también estoy escribiendo un blog. Atento yo todos los días, martes o miércoles salen las publicaciones, así que también los invito a que me puedan visitar en ese espacio, donde ahí estoy siempre conversando con una comunidad de gente que, como yo, estamos pues interesados en articular todos esos esfuerzos para un propósito mucho más grande, que es simplemente pues dar a conocer nuestros servicios. Creo que hoy día lo que estamos haciendo es justamente generar valor con el valor. Y es de allí donde estoy parado en estos momentos. Gracias, Ilse, por cierto, y nuevamente espero volver a verte en otra próxima oportunidad. Claro que sí, ya sabes, las cámaras y los micrófonos de perspectiva siempre estarán muy gustosos de volverse a encontrar contigo, de poder charlar y de hablar de todo esto que eres experto. Entonces, nosotros nos llevamos mucho el día de hoy, ya saben dónde encontrar a César, dense la oportunidad de seguir aprendiendo de él y de su experiencia de tantos años en Latinoamérica y de tantos años que le ha permitido desarrollar talento, porque por ahí es el camino que nos puede llevar a lograr los resultados que buscamos. Y como siempre, desde perspectiva, de agradecidos con su tiempo, y pues nos despedimos. Yo soy Ilse Quesadas, y aquí analizamos información que les ayude a tomar decisiones estratégicas. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.